En lo que estoy tejiendo voy a tratar de explicar el por qué Pablo dice que él fue enviado no por hombres, sino que por el Padre y por el Hijo, ¿verdad? Y nosotros miramos que en la práctica Ananías fue el que lo envió y le impuso manos y lo bautizó. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, si Pablo dice que el que lo envió a él fue el Padre y su Hijo Jesucristo, entonces ¿por qué en la práctica nosotros miramos que Ananías fue el que lo envió y el que lo bautizó en el Espíritu? Porque él dice en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros y entre ellos nombra a Pablo. Entonces, nosotros no podemos, bueno, se puede decir que o Pablo estaba mintiendo o la escritura miente. Pero nosotros sabemos que la escritura no miente, lo único que no se está entendiendo bien. Entonces, cuando nosotros leemos las escrituras y las creemos, es cuando se nos abre el entendimiento. Porque no podemos creer una cosa y ignorar otra cosa, y entonces por eso es que vienen las confusiones. Cuando el Señor Jesús dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador que estará con vosotros para siempre. Entonces les dijo a sus apóstoles, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Y así me serán testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ahora, nosotros sabemos que los apóstoles son, los 12 son los primeros apóstoles puestos por el Señor, o sea, los apóstoles del Cordero, porque él cuando estuvo como un cordero, él fue el que escogió sus 12 apóstoles. Son los que pusieron los cimientos de nuestra fe. De ellos nosotros agarramos la enseñanza, porque nosotros no podemos decir, oh, yo soy cristiana, pero agarrar la enseñanza de Buda, agarrar la enseñanza de Elena White, agarrar la enseñanza de cualquiera que se levantó después. Porque si somos cristianos vamos a agarrar la enseñanza de los apóstoles, porque ellos fueron los testigos. Ninguna persona del mundo fue testigo ni recibió enseñanza directamente del Señor Jesucristo, sino que los 12 apóstoles, porque ellos estuvieron desde el bautismo de Juan. Ellos oyeron todo lo que el Señor enseñó. El apóstol que sustituyó digamos, el cargo de Judas, él también tuvo que ser testigo desde el bautismo de Juan, porque él no iba a estar enseñando, oh, que recibí tuve un sueño y que me dijeron esto y que me dijeron lo otro. No, sueños tenemos muchos todos los días y no podemos incluirlos en la Biblia. No, porque la escritura ya está, las cosas ya están. Entonces, nosotros no podemos estarle agregando cosas a las escrituras. Entonces, lo que estaba diciendo al principio, porque Pablo dice que fue el Padre y que fue el mismo Señor Jesucristo el que lo envió. La contestación es que el Señor Jesucristo envió el Espíritu Santo. Dice él en mi nombre. Ahora, ¿qué significa en mi nombre? Significa cuando tú mandas a alguien en tu nombre es que no vas tú, sino que envías a alguien que te represente, y esa persona es como digamos cuando el presidente, cuando es un país, digamos Estados Unidos, manda un embajador, es como si el presidente es.
Entonces, el Espíritu Santo vino, a, dice, enviado por el Padre. ¿Y para qué lo envió? En nombre, en el nombre, o sea, en representación. Ahora el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, y por todo el mundo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, no es con el nombre, no es que los apóstoles iban a decir, te bautizo en el nombre del Padre, no. Ellos eran los que estaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ellos estaban representando al Padre, representando al Hijo y representando al Espíritu Santo. Entonces, cuando digamos, el Señor Jesucristo dice que se fue y envió al Espíritu Santo. Entonces, cuando un apóstol, eh, instruía a un discípulo y le ponía las manos, ese discípulo era igual que los apóstoles, no era menos, era igual que los apóstoles. También ellos podían poner mano para que la persona, digamos, cuando los apóstoles le impusieron mano a Ananías ya estaba él en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque él también iba a instruir a otros y también les iba a imponer mano. Ahora, se podía decir que era el Padre enviando otra persona, sí, se podía decir, porque los apóstoles representaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos imponían manos y levantaban, digamos, a un ministro, en este caso Ananías, cuando él levantaba a otro y ponía manos a otro, no lo estaba haciendo Ananías, lo estaba haciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Ananías estaba en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en la práctica nosotros sabemos que Pablo estaba en la iglesia de Antioquía y Ananías, él dijo, hermano Saulo, el Señor que se te apareció me envió para que nosotros sabemos que el Espíritu Santo vino en el nombre de Jesús. Entonces, cuando dice Ananías, el Señor que se te apareció, no era el Señor, sino que era el Espíritu Santo, porque el Señor ya se había ido y había enviado el Consolador, había enviado al Espíritu Santo en su representación. Entonces, cuando viene Ananías y le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció, me envió para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces le hizo lo que el Espíritu Santo le dijo y lo ungió con el Espíritu. La iglesia los envió, porque acuérdense que el Señor enviaba a los apóstoles, que eran mensajeros, que eran personas que iban a ir a una misión, misioneros, se les imponía las manos y los enviaban, pero no venía Dios desde su trono a enviarlos, no. Él tiene sus representantes, que son los discípulos de los apóstoles. Ahorita no hay apóstoles igual que los 12, ellos hicieron discípulos. Ananías era discípulo de los apóstoles con la misma autoridad de los apóstoles para transmitir el Espíritu. Ananías le transmite el Espíritu a Saulo y a Bernabé y los envían de la iglesia de Antioquía. Entonces, cuando Pablo dice, yo fui enviado no por hombres, ¿qué quiere decir? Que no era Ananías. Ananías simplemente era un vaso que Dios usa. Entonces nosotros no le debemos de dar la gloria al vaso, nosotros le debemos dar la gloria a Dios, porque
el vaso simplemente es un instrumento que lleva que hace lo que el Señor le dice. Entonces está correcto que Pablo diga no por hombres. ¿Por qué? Porque Ananías no representaba ningún hombre. Si una persona dice, oh, yo fui enviado por fulanito, yo no fui enviado por el Padre, no. Si un ministro te levanta un misionero, no lo está enviando el ministro, lo está enviando Dios por medio del ministro, porque el ministro representa a Dios. Entonces, está correcto lo que dice Pablo, no por hombres. ¿Por qué? Porque Ananías no representaba a ningún hombre. Ananías representaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, está correcto lo que dice Pablo. Pero nosotros nunca vamos a estar mirando que venga el Padre en persona porque va a destruir la tierra. Sí va a regresar al Señor Jesucristo en gloria. Y eso va a ser